Para la gente del siglo XVIII, toda la naturaleza le parecía como si hubiera sido planeada por alguien, como los grandes jardines paisajistas que estaban entonces tan de moda. En el modo en que toda criatura estaba perfectamente adaptada a su sitio en la totalidad del estable y armonioso esquema de las cosas, ellos vieron la prueba del poder y sabiduría de Dios. Este era el argumento basado en el designio divino. Cuando los científicos comenzaron a ver la naturaleza históricamente, el reto era presentar una explicación mejor de cómo las cosas vivas llegaron a estar tan bien adaptadas a sus modos de vida y entre sí. Cuando en 1836 regresó de su viaje en el Beagle, ya estaba cobrando forma en su mente la nueva comprensión de la adaptación. Se instaló en Londres unos años, paseando por sitios como el recién abierto Zoo londinense. En julio empecé mi primer cuaderno sobre la transmutación de las especies. En marzo me quedé muy sorprendido por las características de las especies en el archipiélago de las Galápagos. Si nos dejamos llevar libremente por las conjeturas, entonces los animales pueden compartir nuestro origen. Tal vez todos procedamos de un antepasado común. Un pensamiento extraordinario, pero iba en contra de la idea clásica de la inmutabilidad de las especies. ¿Existían pruebas de que las especies pudieran cambiar? Bueno, había una, justo delante de nuestras narices. Todos nuestros perros domésticos tienen un antepasado común, al parecer el lobo. Simplemente, mediante una selección de la variedad que hay en las camadas de cachorros, los criadores humanos han creado, en solo unos miles de años, toda la sorprendente variedad de nuestras modernas razas de perros. Los adversarios dirán: mostradnos las formas intermedias. Yo responderé: sí, si vosotros me enseñáis todas las fases que hay entre el bulldog y el galgo. Pero, ¿cómo pudo tener lugar la selección en la naturaleza? En octubre de 1838 leí a Malthus, y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que se produce por todas partes, partiendo de una larga y continua observación de los hábitos de los animales y plantas, de repente me sorprendió que, en esas circunstancias, las variaciones favorables tendieran a conservarse y las desfavorables a ser destruidas. El resultado sería la formación de especies nuevas. Aquí, pues, tenía una gran teoría con la que trabajar. Pero tendrían que pasar otros 20 años antes de que la teoría estuviera lo suficientemente elaborada para presentarla al mundo. En 1842, Darwin llevó a su familia a Down House, en Kent, para establecerse allí, y comenzó su cuidadosa y metódica tarea. Darwin escribió un esbozo de su teoría en 1842, un folleto en 1844 y un libro muy largo a partir de 1854. Finalmente, en 1859, apareció la cuarta versión con el título Sobre el origen de las especies. Después de una gestación de 20 años, el libro se había convertido en una argumentación cuidadosamente elaborada que se anticipaba a cualquier objeción que se le pudiera ocurrir al lector. Y El origen de las especies no es, de ninguna manera, un libro deliberadamente provocador. Darwin ni siquiera discute la evolución humana. Solo dice discretamente que el origen del hombre será aclarado. Y hace la observación importante de decir que la psicología será en el futuro evolucionista. Habla de Dios como creador de todo el sistema de la naturaleza y de los primeros organismos vivos. Ni siquiera menciona sus pensamientos más oscuros sobre la crueldad de la naturaleza. En general, el tono del libro es optimista. Todavía tiene un cierto aroma de la antigua ciencia teológica de los sacerdotes naturalistas del pasado. Muchos científicos importantes y algunos clérigos liberales aceptaron rápidamente sus argumentos. Darwin tuvo sus aliados, pero ni él ni ellos pudieron hacer nada para alejar la furia que se cernió sobre su cabeza.
Teniendo en cuenta la ferocidad con la que he sido atacado por los ortodoxos, parece grotesco que yo tuviera intención de ser clérigo. No dudaba en lo más mínimo de la verdad absoluta y literal de cada palabra de la Biblia. Cuando estaba a bordo del Beagle, era bastante ortodoxo, pero poco a poco me di cuenta de que no se podía confiar en el Antiguo Testamento más que en los libros sagrados de los hindúes y en las creencias de los bárbaros, con su historia del mundo manifiestamente falsa, con la Torre de Babel y todo lo demás. A través de reflexiones como esta, dejé de creer gradualmente en el cristianismo como una revelación divina. Así que Darwin dejó de creer en la verdad literal de la Biblia siendo bastante joven. Y parece que nunca consideró la posibilidad de un punto de vista crítico o liberal de la Biblia. Pero ese no era el final de su religión, porque en su época la gente creía que la existencia de Dios, su designio y la creación del mundo y la inmortalidad del alma humana podían demostrarse con solo la razón, independiente de las escrituras o de la autoridad religiosa, simplemente efectuando deducciones a partir de los hechos de la naturaleza. A esto se le llama teología natural y Darwin tenía mucho interés en ella, no la dejó fácilmente. Pero Darwin era inglés, con cierto positivismo mental. Siempre consideró la creación especial mediante el designio de Dios como si fuera una explicación científica rival, como adversaria de su propia teoría. El único Dios que Darwin podía entender realmente era un Dios de hipótesis científica postulada para explicar el orden del mundo. A medida que ese tipo de Dios desaparecía progresivamente de la ciencia durante la vida de Darwin, también desaparecía progresivamente de su mente. El antiguo argumento del designio en la naturaleza falla ahora que la ley de la selección natural ha sido descubierta. Ya no se puede arguir, por ejemplo, que la hermosa charnela de un bivalvo debe haber sido hecha por un ser inteligente, como el gozne de una puerta por los hombres. No parece haber más designio en la acción de la selección natural que en la dirección en que sopla el viento. No obstante, permanece la imposibilidad de concebir este mundo inmenso y maravilloso, incluyendo al hombre, como el resultado de un cambio a ciegas o de una necesidad. Cuando pienso en ello, me veo obligado a buscar una primera causa, con una mente inteligente. Esta conclusión estaba arraigada en mi mente en la época en que escribí El origen de las especies, y solo desde entonces, y a través de muchas fluctuaciones, se fue debilitando gradualmente. Pero entonces surge la duda. ¿Se puede confiar en la mente del hombre, la cual, como estoy plenamente convencido, ha evolucionado a partir de mentes tan rudimentarias como las que tenían los animales inferiores a la hora de extraer tan importantes conclusiones? No puedo pretender arrojar la más mínima luz sobre problemas tan difíciles de entender. El misterio del comienzo de todas las cosas es insoluble para nosotros, y yo por lo menos debo contentarme con ser agnóstico. Mucha gente siguió este lado más oscuro y agnóstico del pensamiento de Darwin. El proceso del mundo era amoral y el hombre estaba encerrado en él. No quedaba lugar para las ideas de una providencia benévola y de vida después de la muerte. Sin embargo, cuando era apremiado, el mismo Darwin reconocía que la evolución podría ser compatible con la fe en un creador. Dios tal vez había elegido esta extraña forma para darnos el ser. Así los cristianos liberales consideraban que Darwin enseñaba que la ley de la vida es el progreso a través de la lucha y el sufrimiento. No obstante, tanto para los optimistas como para los pesimistas, Darwin marcó un gran cambio en nuestros puntos de vista de la vida. Tal vez el cambio más profundo de todos sea el haber desterrado la antigua creencia de que nuestro verdadero hogar está en algún otro lugar que no es la Tierra. No somos, al parecer, almas inmortales solo temporalmente alojadas en estos cuerpos. Más bien somos productos de la naturaleza. Estamos insertos en ella. Somos de la Tierra y a ella volvemos. Así que el antiguo tipo de religión ascética que castigaba y reprimía la naturaleza humana en aras de una vida mejor en algún otro lugar, parece ahora vano. Y en efecto, los cristianos ya lo están abandonando en gran parte.
La religión vuelve a la tierra. Ese es, tal vez, el impacto más profundo de la revolución de Darwin. Durante el siglo XIX, la gente comenzó a mirarlo todo desde un aspecto histórico. La geología se había vuelto histórica, y puesto que la historia de los fósiles está entrelazada en las rocas, la biología inevitablemente también tuvo que volverse histórica. Pero el sistema nervioso central del hombre y el comportamiento humano tienen un pasado animal. Así que, inevitablemente, como Darwin había predicho, la psicología fue la siguiente disciplina en volverse también histórica. El resultado fue una revolución en la comprensión de la personalidad humana. El ser humano comienza a ser visto a imagen y semejanza de estos estratos rocosos. Se han formado capa a capa. Bajo la mente consciente superficial están las capas de las mentes preconscientes e inconscientes. Y todo se apoya en bases muy antiguas que tal vez ya no podamos ver y de las que no somos conscientes. No obstante, están todavía ahí, apoyándolo. En la cultura europea tradicional, los principales expertos en la naturaleza humana fueron el predicador, el moralista y el filósofo. El hombre era entendido en términos de su relación con Dios. Los conceptos básicos eran la razón, la conciencia, la voluntad. Y los filósofos habían estado de acuerdo en esto. Solo unos pocos intentaron colocar al hombre firmemente en la naturaleza, como Hume y Schopenhauer. Pero ahora Darwin había inclinado decisivamente el equilibrio del argumento. Después de él se abrió un campo de acción para elaborar una nueva teoría de la personalidad humana, en la cual los conceptos básicos serían ahora los instintos biológicos, la economía de las emociones y, por encima de todo, la sexualidad.